Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Gracias. Bueno, se ve que todavía alguno sangra por la herida, porque aquí se han mezclado infinidad de conceptos y volvemos otra vez a apelar, desgraciadamente, a la comisión GICTA, que tanto daño se ha hecho a esta empresa. Pero por quitar la paja e ir al objeto de esta moción, señora Fernández, yo le quisiera hacer alguna consideración previa, que luego intentaré desmenuzarla más en el desarrollo de mi intervención. Usted podrá reprochar al señor Pola lo que usted quiera, pero no le culpe de la Constitución ni le culpe de la Ley 9/2014 de telecomunicaciones, porque él nada ha tenido que ver con ambas. Pero la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones dice que la competencia en materia de la extensión de banda ancha es del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Economía, y que el resto de las administraciones, sean autonómicas o locales, tan solo podrán elaborar planes y desarrollarlos previo consentimiento del Gobierno de España. Esto es un concepto que tenemos que tener claro, porque si no lo mezclamos todo y lo solapamos todo, como así usted yo creo que ha hecho en el texto de esta moción. Quiero hacerle también otra consideración. Usted ha utilizado un lenguaje confuso, y ha utilizado un lenguaje confuso como ya le han reprochado aquí también muchos grupos. Ha puesto 2 puntos en el petitum de la moción cuando en realidad son 3. Habla de la creación de una mesa de los operadores comerciales para optar a ayudas nacionales. Ha colocado un punto enseguido que parece una coma cuando en realidad tenía que ser un punto y aparte, y ya ha ido a hablar de un presupuesto que a priori no sabemos si es el presupuesto estatal o el presupuesto autonómico, y luego habla de endosar a la universidad no sé qué estudio de alternativas. Pero es verdad que ha utilizado un lenguaje prudente. Ha hablado de procurar y ha hablado de propiciar. Nada imperativo para el Gobierno. Y eso la delata, porque significa que no debe ser tan fácil esto de la conectividad con los núcleos rurales. Y como ha utilizado un lenguaje prudente, vamos a votar afirmativamente a esta moción, porque además, en consecuencia, también hemos votado afirmativamente a otra iniciativa suya del pasado 23 de febrero en un pleno que hemos tenido aquí. Pero por ir en el desarrollo, procurar, dice, que se constituya una mesa de trabajo de los operadores comerciales, que en su inmensa mayoría son privados y todos los conocemos, a excepción de Asturias, que tiene afortunadamente, y resalto lo de afortunadamente, un operador público, un operador neutro que se llama GIT. Y evidentemente, para optar a ayudas nacionales, ese llamado Plan PEVA, no PAVA, Plan PEVA, que se denomina 300%, 300 megas para el 100% de la población. Y usted, cuando habla de esa mesa de diálogo, quiero hacerle una observación, porque desconoce que en el plan 300% hubo un periodo de consultas que ha propuesto el Gobierno de España, y ese periodo de consultas finalizó el pasado 15 de septiembre. Y usted me habla aquí de abrir casi otra mesa de consultas. Y por eso es lo de la competencia. No se puede establecer una mesa de consulta regional cuando ya ha habido una mesa de consulta estatal. Por eso lo de la ley y por eso lo de preservar las competencias, que es muy importante para no solapar esfuerzos. Y ha hablado de dotar de presupuestos, y yo aquí hablaba de confusión porque no sé si usted se refería al presupuesto del Gobierno de España o al presupuesto del Gobierno de Asturias. Si usted me puede decir, como los dos son responsabilidad del Grupo Socialista, me valen los dos. Y yo le digo, bueno, la cojo por la palabra, y aunque tengan solo un diputado a escala nacional, bueno, pongan ustedes al servicio de un buen presupuesto para España. Y como me consta que ya se han reunido con el Gobierno de Asturias, y es cierto que en una de sus peticiones figura esto, echen una mano al Gobierno de Asturias y saquen adelante el presupuesto, aunque sea simplemente para dar satisfacción a esta demanda muy justa que usted hoy ha hecho aquí. Ya veremos a ver. Y usted habla de llegar a 50.000 asturianos, y entonces aquí yo quiero hacerle también alguna observación. Ese plan, que no es el plan PAVA, señor Cuervas, ese plan se llama Astelecom, y ese plan tiene prevista inicialmente una cuantía de 400.000 euros para elaborar un mapa de conectividad. Y ese mapa de conectividad es necesario para saber
Todas las zonas blancas que hay en Asturias, que son a día de hoy muchas, aquellas que no tienen una conexión por encima de los 30 megas y que en el día de hoy, señoría, vaya datos, concluyendo. voy concluyendo, señor presidente, y que al día de hoy afecta a 193.500 asturianos. Pues ese plan tiene previsto, a través de la red Asturcom que desarrolla GIPTA, llegar allá por el 2022 a 189.500, quedarían 3.000 asturianos sin esa red, evidentemente porque hay zonas de muy difícil acceso en una geografía, una orografía como la asturiana. Lo que ya dijimos aquella vez que iba a ser la extensión del plan Asturcom a través de la capilaridad, que era un término que íbamos a acabar acuñando. Y esto llegaría a tener un coste de 17 millones de euros y se pagará con ayudas nacionales que vienen a través también en colaboración con el Fondo FEDER, que tendría un 75% de ese plan 300-100, y tiene que haber ayudas de todas las administraciones. Por eso digo la importancia de un presupuesto para llegar a los 17 millones de euros, que es lo que costaría este plan Astelecom. Y finalizo con otro reproche, que es en el punto 2. Usted habla de encargar un plan de alternativas a la universidad. Yo no tengo nada en contra de encargar un plan a la universidad, pero ya se le ha dicho aquí. Tenemos una empresa, que es la empresa GIPTA, que tendría que ser la que desarrollaría todo este tipo de estudios, porque además usted habla de las redes sanitarias, que ya las ha desarrollado GIPTA a través de la red Asturcom, y habla, y con esto termino, de las redes eléctricas. Bien, las redes eléctricas, la competencia está en Red Eléctrica Española. Ya digo, no tenemos nada en contra de la universidad. Si legalmente se puede hacer y políticamente todos estamos de acuerdo, no será el Grupo Socialista el que lo dificulte y, por lo tanto, ambos puntos vamos a votar afirmativamente.